Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Pensar en Políticas Públicas a través del método del caso, organizado por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Muchísimas gracias a todos por sumarse a este evento, valoramos muchísimo su tiempo, nos encanta ver tantas caras conocidas y también un montón de caras nuevas. Mientras se van sumando, les agradecemos que utilicen el chat para hacer cualquier pregunta y comentario y que mantengamos los micrófonos apagados siempre que los expositores están hablando. Sin más, le quiero dar la palabra al doctor Alfonso Santiago, que es el director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad. Alfonso. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muy feliz Día del Amigo para todos. Seguramente habrán sido un lugar donde habremos... Alfonso, perdón, ahí está. Ahí está. Donde habremos recibido muchos saludos y habremos enviado también muchos saludos. Y es también un aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Y para los que nos dedicamos a las políticas públicas, pienso que esto puede tener una significación bastante interesante que quería compartir con ustedes, porque saben que en los comienzos de la década del 60, el presidente Kennedy dijo lo siguiente: antes de que termine esta década, vamos a poner un hombre en la Luna. Venía corriendo por detrás de Estados Unidos a Rusia y fueron capaces de articular toda una política pública muy compleja para poner un hombre en la Luna. Y eso ocurrió en el año 69, un 20 de julio. Y me parece que es interesante esta idea para los policy makers que nos dedicamos a las políticas públicas, esa capacidad y ese optimismo en la transformación personal y en la transformación de la realidad. Borges decía: futuro no es lo que nos va a ocurrir, sino lo que juntos vamos a realizar. Dedicándonos a las políticas públicas, teniendo tantos desafíos personales, pero también colectivos y sociales, es bueno tener ese ejemplo tan magnánimo, tan desafiante de Kennedy presente, ¿no? Y precisamente porque nos dedicamos a policy makers, a la formación de policy makers que puedan transformarse personalmente y transformar la sociedad, es que estamos presentando también estos 6 nuevos casos de la Casoteca, que es una de las iniciativas que pusimos en marcha en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales como paso previo a la puesta en marcha de la Maestría de Políticas Públicas en el año 2017. Cuando queríamos poner en marcha y pensábamos en nuestra maestría, decíamos también queremos utilizar una herramienta que la habíamos probado en distintas unidades académicas de la Universidad Austral, en la Escuela de Negocios, en la Facultad de Derecho, con una enorme beneficios y con un resultado muy bueno, y queríamos trasladarlo a la Escuela de Política, de Gobierno y Relaciones Internacionales, de modo especial a la Maestría de Políticas Públicas. Pero nos encontramos con el desafío que había muy pocos casos de políticas públicas ya realizados. Los que se dedican al derecho tienen la ventaja de que los casos habitualmente los hacen los jueces, ¿no? Que a través de sus sentencias ya elaboran los casos. En cambio, de políticas públicas no había ese material y teníamos que hacerlo, ¿no? Nos interesaba hacer una maestría de políticas públicas profesional, fuertemente de contenidos prácticos. Decíamos, queremos enseñar cómo hacen los que hacen y cómo deciden los que deciden. Y para eso necesitábamos tener unos materiales de estudio que necesitábamos elaborar. Le presentamos este proyecto a distintas instituciones, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a un grupo de empresarios jóvenes que estaban interesados en la transformación del país, a la Fundación Hans Seidel, y nos fueron ayudando a elaborar los primeros casos, los primeros 31 casos que formaron parte de la Casoteca, en donde temas tan interesantes como, por ejemplo, cómo se hizo la tarjeta SUBE, ese instrumento que inicialmente buscó solucionar el problema de la escasez de monedas, pero después se vio que era un instrumento espectacular para la planificación de las políticas públicas de transportes, y después se vio que era algo que también ayudaba a la seguridad
sobre todo de los choferes de los colectivos. Entonces se vio cómo se gestó eso, que tuvo que diríamos, superar esa puesta en marcha de la tarjeta SUBE, que ahí está Rodrigo de Dios, que seguramente estará presente aquí, fue uno de los que instrumentó ese proyecto y después fue el que estuvo a cargo de la coordinación inicial de la Casoteca. Otro, el DNI, diríamos, cómo se llegó a que sacar DNI, sacar el pasaporte, sea una cosa relativamente fácil y sencilla y sorprendente frente a los tiempos administrativos que tenemos en la Argentina. O cómo se instrumentó la boleta única electrónica. Bueno, es decir, la verdad que fue, diríamos, el estudio de esos 30 proyectos, diríamos, en principio exitosos, nos constituyó un material, un acervo muy útil para poner en marcha la maestría de políticas públicas que empezamos en el año 2017. Y desde ese entonces hemos seguido enriqueciendo la Casoteca con nuevos casos, y el año pasado, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo la dirección de Sofía del Carril, se elaboraron 6 nuevos casos, algunos de los cuales hoy nos lo van a presentar. La verdad es que estamos muy convencidos de la utilidad, de la conveniencia del método del caso como método de enseñanza, pero también como difusión o promoción de las buenas experiencias que se generan. A veces sobre lo público hay una mirada, diríamos, más bien crítica, más bien de diagnósticos negativos de todo lo que anda mal. Y me parece que es muy interesante porque el método del caso nos muestra eso, en general, cómo hacen los que hacen, cómo se toman las decisiones que hacen que se produzcan bienes públicos de calidad. Entonces, fomenta la proactividad, fomenta el optimismo, fomenta esa capacidad de transformación. Por eso, ese bien que es de la Universidad Austral, que es la Casoteca, no solamente es utilizado para la Universidad Austral, sino que es un bien público que ponemos a disposición de todos los que los quieran consultar. En www.casoteca.net.ar van a encontrar los 31 casos, los casos que hoy vamos también a presentar, porque son de libre acceso. Nos interesa que tanto para fines pedagógicos como también de formación de todos los funcionarios públicos, de todas las personas que se dedican a la vida pública puedan acceder a eso, ¿no? No lo hicimos con la idea de que sea un material exclusivo de estudio de la Universidad Austral, sino que tenga esa accesibilidad completa a todos. Y por eso Sofía me planteó, y yo encantado acepté, la idea de poder organizar esta actividad para presentar una vez más la Casoteca en público y presentar cada uno de los casos. Así que bueno, quiero agradecer muchísimo a Sofía por organizar esta actividad, a Héctor Rocha, que también como profesor del IAE nos va a contar cómo se puede sacar mucho provecho pedagógico de la enseñanza a través del método del caso, a Celina Cantú, que a través de la maestría lo que va haciendo es convenciendo cada vez más a los profesores que utilicen y recurran al método del caso, y también a cada uno de los investigadores que ha estado trabajando en la elaboración de estos casos. Hay una metodología que fue lo primero que definimos en el momento de poner en marcha la Casoteca, y conforme a esa metodología hemos ido elaborando los distintos casos que hoy integran la Casoteca. Así que bueno, nada más que darles la bienvenida, explicarles el sentido y la importancia central que tiene esta Casoteca dentro del proyecto educativo de la Escuela de Gobierno, particularmente de su maestría de políticas públicas, y celebrar juntos que eso no es una cosa que se puso en marcha y ahí está, sino que permanentemente la vamos enriqueciendo. Bueno, Sofía, te dejo para que compartas el micrófono con más gente. Sí, muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras. Es un gusto para nosotros poder presentar al profesor Héctor Rocha. Héctor es profesor titular de Política de Empresa y se desempeña como profesor full-time del IAE desde el año 1997. Es director de la Cátedra de Desarrollo Integral Sustentable, director del Foro y del Programa Internacional de Desarrollo Integral Sustentable, Ciudades Integradas y Distritos Competitivos, y director del programa Potenciando la Vocación Pública, con la Iniciativa Privada para el Desarrollo del IAE Universidad Austral. Tiene un doctorado en Estudios Empresariales por la London Business School, un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, un máster en Dirección de Empresas por el IAE, y es contador público y licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata.
Así que, bueno, Héctor, te doy ahora la palabra para que nos puedas contar un poco sobre el método del caso y sobre cómo es una vía para transformar la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, gracias, Alfonso, Celina y todo el equipo por esta invitación, que es una alegría. Cuando acepté, estaba contando las iniciativas conjuntas entre la Escuela de Gobierno y el IAE, y esta es la quinta que ya emprendemos nosotros a nivel personal. Todo empieza por contactos personales y después se institucionalizan. Y para mí es una alegría especial porque nuestro país necesita este diálogo entre los negocios y la política, entre el negocio y el desarrollo. Así que la excusa ahora es el método del caso, pero el leitmotiv que me motiva y me apasiona vendría a ser este, ¿no? Además, quiero felicitarlos porque realmente me pude meter un poquito más en lo que están haciendo y ya llevo 25 años escribiendo casos, tengo más de 100 y en vivo son unos 50, que a disposición ya para que se aumente la casoteca, pues están con licencia Creative Commons, que es libre, así que eso espero que les incremente el acervo. Y además, bueno, un momento de alegría, porque me recuerda cuando escribí el primer caso, los dos primeros, uno fue una fundación chiquitita, llamada Cosechando Alegría, pero tenía un corazón grande, ¿no? Era de un compañero de máster, Toribio Achával, que me dijo, che, me das una mano con la fundación, y escribimos el caso, la mejor manera de ayudarlo, y de paso voy introduciendo el tema de transformación de la realidad. Y el segundo que vino ahí al toque enseguida, más que una organización chiquita, era un monstruo, y en vez de corazón grande era mucha burocracia, era la ANSES. Y lo escribí entrevistando, me acuerdo, en ese momento yo estaba con el grupo Sofía, y ahí lo conocí a Horacio, y bueno, lo empezamos a escribir con Horacio y un colega, Alejandro Carrera, y me acuerdo que fue un 1 de mayo, y yo era una de las 3 reuniones que Horacio estaba teniendo, así que para que vayan viendo la capacidad de trabajo de este hombre y la locura de escribir el caso ANSES en el 97, un 1 de mayo, ¿no? Bueno, si sirve como anécdota, vaya la anécdota. Tengo dos transparencias de PowerPoint como para poder guiar la conversación, y parece una contradicción, ¿no? Hablar del método del caso con transparencias y ustedes pasivos, ¿no? Pero el tema es que, dada la audiencia y los 10 minutos que son tiranos, es como que no da para más que poder guiarlo, pero sí traté de transformar lo más posible la experiencia en que ustedes piensen lo que generalmente hago en las sesiones del método del caso. Entonces, les voy a dar 3 preguntas disparadoras que van a ser el hilo conductor de estos 10 minutos, ¿no? El título es el método del caso como vía para transformar la realidad, y las 3 preguntas tienen que ver con eso. La primera pregunta que te hago es, ¿qué es un caso para vos? Y si después ese caso es un caso de éxito, ¿no? Si antes de escuchar lo que voy a decir, en la cabeza se graba la idea de que los casos son casos de éxito. La segunda pregunta que generalmente hago es pensar en esa experiencia de la cual más aprendiste y compararla con aquella conferencia de la cual más aprendiste, y a partir de ahí que te respondas, ¿aprendiste más de la experiencia o de la conferencia? Y ahí sale otra pregunta, ¿no? Porque el título de hoy es el método del caso. ¿Es el método del caso la mejor vía de transformación de la realidad? O sea, estoy cuestionando el mismo título que quiero transmitir, ¿no? Pero es la mejor manera de abrir la mente y el corazón. Y la tercera pregunta es, transformar la realidad. ¿Qué realidad estamos transformando? ¿Cuáles son las realidades que estamos transformando? Así que con este panorama, y les dejo picando las preguntas, este es el hilo conductor, los 3 temas que quisiera desarrollar, que básicamente es el título. Lo primero sería el caso, el método del caso, después vía de transformación, y después de qué realidad estamos hablando. Entonces voy a pasar a la primera, que tiene que ver con el tema de la realidad. Entonces voy a presentar acá dos casos que generalmente damos. Una de las iniciativas, la última que emprendimos juntos con la Escuela de Gobierno, es el primer programa que se hace a nivel de la universidad, y creo que en Argentina también, bueno, en Latinoamérica, digamos, Argentina, Escuela de Gobierno, hay pocas, que es un programa que estamos haciendo para másters en políticas públicas y máster del IAE. Y ahí estamos dando casos, esta es la realidad, por ejemplo, Silicon Valley, y lo comparamos con el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, por ejemplo. Pero el primer punto es la realidad a transformar, la que tenemos ahí adelante, ¿no? Entonces tomamos, por ejemplo, esto. Ahora, a partir de esa realidad se escriben los casos, ¿no? Entonces tenemos este escrito por Harvard,
algo que no se conoce mucho, pero generalmente Silicon Valley se va como la cuna de innovación, pero Harvard lo que hizo es ver que además de Silicon Valley, a 40 millas, bueno, está San Francisco, todos los temas de inequidad. Y escribió el caso de San Francisco y la inequidad. Y por el lado de Argentina podemos ver el barrio 31, bueno, este es un caso en vivo donde varias veces le invité a Diego Fernández, donde se ve el tema del desarrollo integral sustentable con integración social. Entonces, uno de la realidad escribe un caso, y también puede ser el de Distrito Tecnológico, que lo vamos a ver más adelante. Esta es la versión de caso en vivo, pero donde se ve el tema de cómo hacemos para que haya desarrollo económico y cohesión social. Estas dos realidades que en general van por separado. Ahora, la pregunta acá ya vamos acercándonos, ¿no? ¿Qué es un caso? ¿No? Entonces vemos que realmente un caso es una descripción de una determinada situación, ¿no? Que sirve para base de discusión. ¿Cómo empieza un caso? Bueno, la introducción, desafío. ¿Cómo termina un caso? Con la conclusión, el desafío. Es para tomar decisiones. Entonces, ahí ya tenemos una aproximación a la respuesta a la primera pregunta que te hice. Si es que realmente un caso es un caso de éxito. Y los casos que se presentan no son casos de éxito, sino que, como dicen bien las leyendas abajo del caso, dice, sirve de base de discusión y no como ilustración de la gestión adecuada o inadecuada de una situación determinada. Esto es fácil decirlo y escribirlo en papel, difícil decirle a un ministro cuando le invitás a que venga a mostrar las vulnerabilidades que tiene. Porque generalmente el político obviamente está orientado a hablar de la realidad, pero no mostrar las vulnerabilidades, ¿no? Con lo cual ahí hay un gran desafío, y cuando escribís el caso también, de que no esté sesgado hacia los puntos que son positivos. Entonces ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Un caso es una herramienta de reflexión y motivación para la acción, en este caso de formulación de políticas públicas. Pero no son casos de éxito, sino descripción de una realidad. Y en realidad, cuando los desafíos que escribís son de mayor calidad, mayor es el impacto que vas a tener. O sea que el enfoque es desde la vulnerabilidad o la potencialidad, y no tanto desde las best practices. Para eso están los reportes públicos que sí documentan la experiencia, pero si queremos realmente transformar la realidad, tenemos que empezar desde la vulnerabilidad. Ese es el primer mensaje que les quería transmitir, que tiene que ver con la parte del título y la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta, ¿no? Que yo ahí te preguntaba si aprendías más de la experiencia de la conferencia concreta que vos tenías. Y si después el método del caso es la mejor vía de transformar la realidad. Esta pregunta la hago desde hace 15 años, en distintos cursos, y entre el 90 y el 100% en los casos de los cursos para dueños de empresas, responden que aprenden más de la experiencia que de la conferencia. Entonces, a partir de ahí, uno se pregunta por qué será eso. Y ahí está el otro punto, que es, este es el cono de la experiencia de Edgar Dale. Eso es un libro que escribió en el 46. Y si se fijan, la base está en la experiencia directa. Ahí no tenemos el Silicon Valley, el Distrito Tecnológico, la Villa 31. Después tenemos la experiencia simulada. Ahí tenemos el método del caso como instrumento, como vía, que me genera ese ámbito para la transformación de la realidad. Y después de ahí vamos subiendo hasta lo que serían los símbolos orales o los símbolos visuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué realmente aprendemos más de la experiencia que de la conferencia? Bueno, pues estamos pasando de lo concreto a lo abstracto, y después, bueno, en vez de tener un rol pasivo, como lamentablemente, disculpen, es una contradicción, están teniendo ahora ustedes, después se va a abrir a preguntas y respuestas, paso a un rol activo, o sea, empiezo a participar y después opero la realidad. Entonces, es ahí donde tenemos el fundamento, si quieren, antropológico, de cómo realmente nos involucramos con la experiencia, para justificar en cierta manera por qué Harvard, y bueno, y antes otras escuelas de negocio, empezaron a utilizar, bueno, sobre todo en medicina y después en derecho, el método del caso, como herramienta para transformar la realidad. Ahora, parte de la segunda pregunta ¿es la única vía para realmente transformar la realidad? Y ahí es donde quizás hay disidencias entre los académicos que usamos el método del caso, y claramente no es la única vía, porque si vos querés diseñar una política pública para transformar la realidad, no alcanza con la simple acumulación de experiencias. Hay escuelas de negocio muy prestigiosas que terminan los casos dejando que, bueno, cada uno, vos opinás esto, vos lo otro, cada uno que libremente haga lo que quiera, y no hay como criterios rectores. Por eso la parte de arriba del cono es fundamental. Vamos a agarrar el caso de Silicon Valley, un modelo que generalmente uso, porque si yo de ahí tengo que hacer la abstracción,
Y si digo Silicon Valley, hay Silicon por todos lados, ¿no? Silicon Valley en Escocia, Silicon Wadi en Israel, Silicon por todos lados. Entonces, si yo tengo un paradigma que si tengo desarrollo económico, eso va a derramar en el resto de las dimensiones del desarrollo, voy a hacer determinada política pública. Ahora, si yo tengo un paradigma de desarrollo integral o de bien común, de crear las condiciones económicas, sustentables, sociales, institucionales, sobre todo humanas, y a partir de ahí tengo un desarrollo integral, es un paradigma totalmente distinto. Esa es la parte de abstracción. Por eso no me alcanza con dar solamente Silicon Valley, distrito tecnológico, los Silicon que quieran, sino que lo que necesito es, a partir de esa experiencia, integrarla en esos conceptos, que es la parte de la abstracción. Si vamos al caso de la Villa 31 y después todos los que vendrían a ser efectos conurbanos, tenemos también dos modelos, ¿no? En general en Latinoamérica tenemos este efecto cerrado conurbano, porque el planeamiento estratégico se realiza a través de los límites políticos administrativos de la ciudad. Cuando uno va a Europa o va a Estados Unidos, la unidad de planificación principal no es el municipio, sino el área de planificación. A mí se le dicen toda Alemania, pero después recorrí los casos también de toda América. Y vos te das cuenta que ahí lo que se mide no son los límites políticos administrativos, sino la distancia que hay del trabajo a la familia. Y ahí hacen la planificación estratégica. Por eso, en Latinoamérica tenemos el efecto cerrado conurbano. Todas las grandes urbes tienen este efecto conurbano alrededor. Y tenemos que pasar a un modelo más de expansivo y armónico, donde pongo el eje en cualquiera de los distritos, pero voy más allá de los límites políticos o administrativos. Esto llama a la cooperación. Con esto quiero enfatizar la respuesta a la segunda pregunta, de que el método del caso es muy poderoso para transformar la realidad, pero no es el único, hay que complementarlo con modelos que enriquezcan nuestra mirada de la realidad. Con esto doy pie a la tercera pregunta que te hice, que es transformar la realidad pero ¿qué realidad estamos hablando? Bueno, claramente estamos hablando de las realidades externas, ¿no? Por eso se escriben los casos, porque después lo que se quiere es que los que hacen el máster en políticas públicas o esta innovación que hicimos este año de máster de políticas públicas y máster de IAE trabajando en forma conjunta para enriquecer la mirada de problemas comunes, claramente esta es parte de la realidad que queremos transformar. Pero si nosotros vemos el cono del aprendizaje, y ahí sí vamos al método de toma de decisiones, porque lo que se hace con el método del caso es tomar decisiones, vemos que involucra a la persona, ¿no? Inteligencia, voluntad, donde reside la libertad, los sentidos y las pasiones. Y ahí lo que le meto es el sistema decisorio. Está en amarillo la columna vertebral del sistema decisorio, es definir bien el desafío, qué criterios van a iluminar ese desafío, y a partir de ahí la decisión y el plan de acción e implementación. Esa es la simulación que se hace en el aula, y es lo que hace un político público o un político de empresa cuando está operando la realidad. Entonces lo que vamos viendo es que allí necesitamos necesariamente transformar la realidad, pero a medida que vamos transformando la realidad, nos vamos transformando a nosotros mismos. Para cerrar, realmente vamos desarrollando virtudes en la medida que tengamos lentes más amplios para enriquecer esa realidad. O sea, si vamos al ejemplo que les daba antes, desarrollo económico me restringe el lente, desarrollo integral o bien común me lo amplía. Y después, si tengo en cuenta un proceso de cooperación más que de competencia, cuando quiero implementar acciones. Ahí voy desarrollando las virtudes y por lo tanto se me transforma el método de caso como una herramienta, no solamente de transformar la realidad externa, sino sobre todo de transformarme a mí mismo. Bueno, yo con esto termino y dejo el espacio para preguntas y respuestas después de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor por tu exposición. Ahora vamos a la parte de presentación de los nuevos casos de la Casoteca. Como les contaba Alfonso, hay 6 nuevos casos que vamos a estar subiendo a la página a la brevedad. Y en el día de la fecha vamos a presentar 2 casos que tratan sobre 2 políticas públicas que tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires, la de distritos económicos y la de integración social y urbana. Voy a presentar brevemente a nuestros 2 oradores de hoy. Por un lado tenemos a Juan Maquieira, que es licenciado en Ciencia Política y obtuvo una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Juan fue asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Ministerio de Desarrollo Social, y desde el año 2015 es presidente del IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
Por otro lado tenemos también a Melina Naque. Melina es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Planificación Internacional y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Westminster en el Reino Unido, y es candidata a magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Melina se desempeña como coordinadora del programa de ciudades de CIPEC. Tanto Juan como Melina van a tener casi 10 minutos para exponer los casos que escribieron. La idea es que puedan hacer una introducción al caso y también contestar algunas de las preguntas disparadoras que les hacíamos en la previa, que es la relevancia de la política pública analizada, cuáles son las grandes decisiones de política pública que se tomaron, y cuáles son las lecciones aprendidas que los hacedores de política pública se pueden llevar de estos casos. La idea es tener luego un espacio para preguntas por parte de la audiencia, así que le pedimos a Guadalupe, nuestra coordinadora técnica, que habilite el chat. La idea es que ustedes pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. Sin más, le doy la palabra a Juan Maqueira. Juan, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Sofía, Alfredo, Héctor, por la invitación. La verdad es que es una oportunidad linda compartir algunas de las cosas que hemos hecho en el instituto, en el gobierno de la ciudad, y también compartir algunas de las cosas buenas que hemos hecho, pero también de ahí donde tenemos todavía espacio para mejorar mucho, que es un componente importante. El caso o los casos que estudiamos en términos de la política de integración son aquellos que lideramos del instituto, que son el de Rodrigo Bueno, que es un barrio que está al lado de Puerto Madero, el de Fraga, que es un barrio que está en el medio de Chacarita, y el del barrio 20, que es un barrio que está en el sur de la ciudad. Voy a focalizarme en este último para ser bien concreto, después hago un par de comentarios y vamos a las preguntas cuando ustedes digan. El componente central de lo que yo les quería compartir hoy tiene que ver con la participación ciudadana como un factor decisivo a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Si hay algo que tengo para compartir a quienes están estudiando o pensando en políticas públicas, es que es absolutamente fundamental en el siglo XXI trabajar para involucrar la libertad de las personas en los procesos de diseño de las políticas públicas. Nosotros tenemos instituciones del siglo XX o a veces incluso del siglo XIX y ciudadanos del siglo XXI. Y nuestras instituciones no se corresponden con lo que la gente realmente está pensando, sintiendo y lo que demanda de la política. En un teléfono de estos, cualquier vecino, viva donde viva en Recoleta, en Palermo, en Almagro o en Rodrigo Bueno, tiene acceso todo el tiempo a opinar y a generar contenido en redes sociales. Y todo el tiempo el aparato le pregunta cosas. La política te pregunta cada 4 años quién querés que te gobierne y después no te pregunta más nada. Eso genera un vacío fenomenal que nosotros creemos que se puede llenar con participación ciudadana. ¿Qué es lo que hicimos entonces en la ciudad? Ante un problema muy grande de déficit habitacional, definimos avanzar con una política de integración que tiene 3 patas. Por un lado, la integración habitacional, que es que cada familia tenga acceso a una vivienda adecuada. Por otro lado, la integración urbana, y es que no solamente tengan acceso a una casa, sino que tu casa y tu barrio estén conectados con el resto de la ciudad, porque si no, seguimos generando guetos donde hay poblaciones más vulneradas y el barrio no está integrado. Y en última instancia, la integración socioeconómica. Lo que decimos es, no alcanza con tener una casa adecuada, no alcanza con que tu barrio esté conectado, también tenés que tener acceso a educación pública y de calidad, acceso al sistema de salud, y acceso a distintos programas de capacitación o mismo a los vínculos con las empresas para poder trabajar o, en algunos casos también dentro de los propios barrios, generar trabajo. Una de las preguntas tenía que ver con qué decisiones de política pública importantes hubo que tomar. Bueno, una definición muy importante que hubo que tomar fue integrar los barrios donde estaban. Había un montón de perspectivas que se cruzaban, algunas perspectivas con respecto a la justicia o no de integrar un barrio al lado de Puerto Madero, porque las tierras habían sido tomadas, otro desde otra rama de entender la justicia y los derechos con respecto a que había que hacerlo de cualquier manera, porque los vecinos y vecinas merecían el acceso a la vivienda. Después la realidad y la posibilidad de hacerlo ahí o de hacerlo en otro lado, y hubo una serie de cuestiones que analizamos, pero se definió como un principio rector el arraigo, o sea, trabajar con procesos de integración donde estaban los barrios, y a las 3 pelotas que yo siempre digo de integración. Voy a tratar de compartir pantalla ahí, si les parece, no sé si ahí se ve.
perdón que está en inglés, pero la pongo para, son 2 minutos nomás de contar, a estas 3 pelotas de integración urbana, integración habitacional, integración socioeconómica, la atravesamos con la definición de trabajar arraigando las comunidades donde estaban, la definición de trabajar fuerte con participación comunitaria, que es lo que les voy a contar ahora, y la definición de trabajar también mucho el aspecto cultural y la identidad de los barrios. Hoy les contaba que quiero hacer foco, y el caso hace mucho foco en lo que fue la participación comunitaria. Nosotros trabajamos primero en el barrio 20, que es el ejemplo que les quiero contar, en la creación de una mesa de gestión participativa. Llegamos al barrio con el equipo y empezamos a identificar cuáles eran los líderes de la comunidad en la cual íbamos a trabajar. El barrio 20 es un barrio que tiene casi 30.000 personas, es uno de los 5 barrios grandes, barrios populares grandes de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hubo varios meses que le dedicamos a comprender profundamente quiénes eran los actores del barrio y quiénes tenían que estar en esa mesa de gestión participativa. Después de eso trabajamos en la realización de un censo, que básicamente fue ir casa por casa para ver quiénes vivían en ese barrio, ver la composición de la familia, y también avanzar también con lo que se llama el RELSE, que es el relevamiento socioespacial, o sea, no solamente saber quién vive, sino también tener un estudio más profundo sobre la composición de la familia y sobre el hábitat, o sea, sobre la vivienda donde están habitando. Hicimos planos de todas las viviendas del barrio 20. Con todo ese material se propone una ley de urbanización, ley que trabajamos con los vecinos en el barrio. La participación es algo que suena muy romántico, pero que no está exento de mucho conflicto, mucha vehemencia, mucha discusión. De hecho, si las discusiones no son acaloradas es porque no estás discutiendo nada relevante para los vecinos. Cuando hay realidad en la discusión, hay ruido, hay conflicto, y justamente la buena política es la que puede superar el conflicto. Trabajamos con los vecinos, generamos la ley de reurbanización. Después pasamos al componente más importante del proceso participativo. Una vez hecho el censo, una vez desarrollada la ley que definía cuáles eran las calles que se iban a abrir y cuáles eran los espacios públicos que íbamos a generar, y empezando a trabajar también con los vecinos con respecto a cómo iban a ser las viviendas que íbamos a construir, nos metimos a trabajar manzana por manzana para definir con los vecinos cómo iban a ser esas calles que abriéramos. ¿Qué quiero decir con esto? Si definíamos, como por ejemplo pueden ver en el mapa que les muestro acá a la izquierda, que donde en este momento hay una, hoy ya está abierta la calle, pero acá había barrio popular, o sea, había casas, y hoy, como pueden ver en el mapa, hay vivienda. Lo que trabajamos en el marco de las mesas por manzana es exactamente por dónde va a pasar la calle, o sea, a quiénes le tenemos que demoler la casa y quiénes se van a tener que mudar a las viviendas nuevas que vamos a construir. 4 talleres. Primer taller le presentamos el plano de la manzana, lo que ven acá a la izquierda, y le ponemos justamente en rojo cuáles son las viviendas que tienen mucha dificultad y que probablemente haya que demoler. Segunda reunión, ponemos el plano arriba de la mesa y los vecinos empiezan a poner y sacar casitas para ver exactamente por dónde puede ir la calle y qué ancho puede tener o no. Estamos hablando de 100 vecinos, que lo dividimos en general en 3 o 4 grupos de 20, 30 personas, con un arquitecto del equipo nuestro que empiezan a ver el plano y a tocarlo ellos mismos con sus propias manos, además, porque ponemos la maqueta para que la puedan trabajar. Tercera semana, tercera reunión, nosotros les presentamos 3 alternativas de apertura de calle y de generación de espacios dentro de la misma manzana para esponjar el barrio, o sea, para generar pulmones de manzana. Y en la cuarta reunión ellos votan. Lo que ven a la derecha en el after, ahí en el después, es cómo quedó consolidada, por ejemplo, esa manzana que habíamos compartido con los vecinos y que después definimos cómo se iba a transformar. Si hoy ustedes van al barrio 20, esa calle que ven acá está efectivamente abierta, y todos los espacios que ven acá en verde, que son espacios públicos que se generaron con las demoliciones, están generados. O sea, la trama urbana de esta manzana es una trama urbana que, cuando terminemos de conectar todos los servicios, va a quedar consolidada exactamente como está. La única manera de que ese proceso sea virtuoso y se sostenga en el tiempo, en nuestra opinión, es involucrar a los vecinos. Imagínense la capacidad que tiene el Estado para controlar que no se vuelva a tomar el espacio que está acá en el medio de la manzana, es muy baja, es casi irrelevante. ¿Quiénes son los que pueden lograr que esto no se tome? Los vecinos que viven alrededor. Y si son parte del proceso, van a tener mucha más tendencia a efectivamente cuidar que ese espacio no se tome el día de mañana. Ese proceso a nivel de manzana es lo más interesante que yo creo que nosotros hemos generado. Nosotros estamos trabajando con varias universidades, una de ellas la New School,
que trabaja mucho temas de desarrollo urbano y de planeamiento urbano, y con ellos hicimos una encuesta sobre si la información que dábamos era clara, si la gente tuvo la oportunidad de opinar y si estaban satisfechas con el proceso, y ahí pueden ver los números, en todo alrededor del 80% de satisfacción, que para nosotros fue bastante importante y fue una de las cosas positivas. Pero tiro acá una de las negativas también en la línea de lo que decían hoy más temprano de lo importante que es generar casos que tengan lo bueno y también tengan lo malo. Yo les contaba que armamos una mesa de gestión participativa, de hecho la votamos con una ley y hoy el Estado de la Ciudad de Buenos Aires está obligado a pasar por esa mesa para tomar decisiones con respecto a el barrio, lo cual es bastante revolucionario, y después si quieren podemos hablar de ello, pero es un rediseño institucional. Fue la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dándole poder de vuelta a los vecinos para que los vecinos en esa mesa definan la política pública en conjunto con el gobierno. Ahora, cuando le preguntamos a los vecinos si conocen la mesa de gestión participativa, alrededor del 10 o el 15% de los vecinos del barrio conocen la mesa de gestión participativa. O sea, ahí tenemos un espacio fenomenal para mejorar en términos de cómo hacemos que el barrio se involucre. Pero cuando le preguntamos por los talleres de manzana, o sea, lo que sería la disposición a nivel manzana de esa mesa de gestión participativa, el nivel de conocimiento es de más del 90% del barrio. Ahí fue un apunte interesante para, en los próximos procesos que diseñemos, pensar mucho en trabajar sobre el nivel de la manzana, que es un componente central. Quiero terminar con 3 aprendizajes de lo que fue avanzar en esta agenda de la participación ciudadana y el diseño de políticas públicas involucrando a los vecinos. Hay un triángulo que yo comparto siempre en el instituto, y que de hecho cuando daba clases, también invitado por Alfonso en su momento en la universidad, también lo compartía, que tiene que ver con 3 componentes, 3 tiempos o 3 factores que yo creo que quien hace política pública tiene que tener siempre muy, muy presentes. Uno de esos componentes tiene que ver con los tiempos de la administración pública propiamente dicha. Si yo estoy en un proceso donde voy a mudar gente que vive en el barrio a gente de las viviendas nuevas que ven ahí en la foto, y tengo que escriturar esas viviendas nuevas para que la gente cuando se mude tenga escritura y no repetir errores del pasado, tengo que tener muy claro cómo es el proceso de escrituración, cuánto tarda el Estado, cuáles son los pasos burocráticos y todos los papeles que tengo que llenar. En casi cualquier implementación de política pública es absolutamente necesario tener en claro cuáles son los tiempos administrativos o los tiempos de la gestión. En general, los hacedores de política pública saben que ese tiempo es necesario y lo tienen en mente. El segundo tiempo, el segundo factor que hay que tener en mente, la segunda pata del triángulo, son los tiempos sociales o los tiempos de la gente. Si yo tengo preparados todos los edificios, los terminé a todos, pero no trabajé bien con el barrio para que el barrio legitime el proceso y defina quién se muda y cómo se muda, probablemente tenga hasta la posibilidad de escriturar las viviendas, pero me falten las familias para mudar. Y de hecho en algunos barrios fallamos en ese tiempo y todavía estamos con mudanzas retrasadas que estamos por avanzar en el próximo tiempo. Y el tercer tiempo es el tiempo de la política. Y yo no le devolvía a Horacio, que algunos lo conocen por lo que contaba por lo menos al principio, antes de comenzar uno de ustedes. Si yo a Horacio no le terminaba las viviendas para determinado momento, de acuerdo a también lo que él quería presentar en una determinada elección, y probablemente yo no seguía siendo el presidente del Instituto de Vivienda, y nada de la política pública que estábamos avanzando efectivamente se terminaba. Con lo cual, para poder avanzar en esta agenda de la participación, y creo yo en cualquier agenda de política pública que involucre política social, hay que tener muy claros los tiempos de la gestión, hay que tener muy claros los tiempos sociales, los tiempos de la gente, hay que tener muy claros los tiempos de la política. Esa mirada holística es lo que nos permitió avanzar fuerte y lograr lo que creo logramos, sobre todo en el barrio 20 y también en el resto de los procesos, pero sobre todo la 20 es nuestro ejemplo más importante, es que la participación tiene escala. De este proceso participaron más de 15.000 vecinos, no es que le preguntamos a 100 delegados y con eso nos sentimos satisfechos. La participación es profunda en el término de lo que estamos preguntando, no le preguntamos a la gente cómo quieren que se llame la calle. Le preguntamos a quién le demolíamos la casa, a quién se mudaba y exactamente por dónde iba la calle. Y finalmente la participación es efectiva. No nos quedamos en un asambleísmo permanente, sino que avanzamos efectivamente en una agenda participativa que pudo dar resultado en 3 años, y hoy ya tenemos más de 1.000 familias mudadas, más de 500 casas demolidas, ya 4 calles
abiertas, con lo cual hemos avanzado y avanzado mucho en esa agenda. Creo que cumplí clavados ahí los 10 minutos, así que con eso termino y vamos respondiendo cuando digan las preguntas. Muchas gracias Juan por tu exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Melina Naque. El caso de Melina tiene como título, o versa sobre el Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires. Así que Melina, todo tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Les voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por la invitación no solo a participar de este webinar, sino también a analizar el caso. En mi caso, creo que a diferencia de Juan, yo no formé parte del diseño y la implementación de la política, sino que soy más bien analizo la política ya implementada. Yo les voy a presentar el caso del Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires. El Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires se crea en el año 2008 a partir de una ley del gobierno de la ciudad, la ley 2972, y finalmente se implementa este distrito al año siguiente. Y básicamente busca ser un centro de promoción y desarrollo de tecnología, innovación y crecimiento enmarcado en una política más amplia de clusterización que el gobierno de la ciudad busca implementar desde fines de la década del 90. Desde fines de la década del 90, en distintos momentos, a lo largo de esos 8 años, hay distintas instancias en donde se intentó armar polos de desarrollo informático, ya sea Innovaires en el año 2000, o en el 2005 el Centro Industrial en Villa Soldati, o el Polo Tecnológico Informático en Barracas en el año 2006. Bueno, hay una serie de intentos. Finalmente el Distrito Tecnológico se crea en el año 2008, tiene, según datos del año pasado del gobierno de la ciudad, tiene actualmente 12.000 empleados, se esperaba un crecimiento a 19.000 empleados para el año 2020, probablemente eso no suceda en el marco de la pandemia, y está ubicado en el barrio de Parque Patricios, en una pequeña parte de los barrios de Nueva Pompeya y Boedo, al igual que otros 3 distritos creados por el gobierno de la ciudad. Está ubicado al sur de la ciudad, abarca más de 300 hectáreas. Actualmente, según datos que también provee el gobierno de la ciudad, registra 239 empresas, 165 de esas empresas ya están en funcionamiento. Bueno, para el análisis del caso, básicamente lo que hicimos fue mirar un poquito la experiencia internacional, y en este contexto se destacan algunos casos como 22 Arroba en la ciudad de Barcelona, que es un proyecto que también abarca una cantidad grande de suelo urbano, ubicado en un barrio previamente más industrial, y busca impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y de tecnologías médicas principalmente. Otro de los ejemplos analizados es el que mencionaba Héctor anteriormente, que es Silicon Valley, que es como el gran ejemplo en términos de distritos tecnológicos. Surge luego de la Segunda Guerra Mundial, está ubicado en Estados Unidos, como probablemente sepan, en San Francisco, y surge a partir de una articulación entre el gobierno y una universidad. Un financiamiento del gobierno a la Universidad de Stanford, y la universidad finalmente cede o utiliza algunos de sus espacios para crear áreas de desarrollo tecnológico que finalmente se convierten en lo que es hoy Silicon Valley. Silicon Alley es el distrito tecnológico de Nueva York, ubicado al sur de Manhattan, y también analizamos el caso del Tech City en Londres, al este de Londres, en un distrito tecnológico que, a diferencia de los otros, surge por una iniciativa privada de las empresas que a partir de la crisis económica del año 2008 empiezan a ubicarse en un sector deprimido de la ciudad, y que finalmente, unos años después,
son impulsadas, absorbidas en cierta manera, tanto por el gobierno de la ciudad como por el gobierno nacional. Este es un poco el contexto internacional analizado para poder pasar a lo que fue la política de distritalización en la ciudad de Buenos Aires, específicamente el caso del distrito tecnológico. Como les contaba antes, la ciudad de Buenos Aires sanciona en el año 2008 la creación de este distrito tecnológico, y es el primer distrito de 5 en la ciudad. Como se ve en el mapa de la presentación, tenemos en el barrio de Chacaritas, Colegiales, Palermo, el distrito audiovisual, y en el sur de la ciudad, el primer distrito, el distrito tecnológico, también luego surge el distrito de las artes, en La Boca, San Telmo, el distrito de diseño, y por último, el último distrito creado en el año 2014 es el distrito del deporte en Villa Lugano, Villa Soldati. Estos son los 5 distritos con los que cuenta actualmente la ciudad. ¿Cómo se desarrolló la formulación e implementación de esta política pública? Un poco lo que vimos en el análisis es que se trata de una política que lo que busca es promocionar el desarrollo económico con una fuerte vinculación al desarrollo urbano, y al desarrollo urbano de un área particular de la ciudad, que es la zona sur, un área más deprimida en el análisis general de la ciudad. Y a su vez está vinculado, al igual que lo que sucedía en otras ciudades que analizamos, está vinculado a un proceso de desindustrialización que viven las ciudades en general, y que genera una gran disponibilidad de edificios en ciertas áreas de la ciudad, y eso genera una serie de incentivos para poder desarrollar estas industrias tecnológicas, de comunicación creativas, y el caso particular del distrito tecnológico es que busca vincular al tejido urbano en un espacio abierto. O sea, y en este sentido la idea de distrito se diferencia de la idea de polo tecnológico como un área segregada, industrial. La idea de distrito busca integrarse al tejido urbano, busca generar desarrollo urbano a la vez que se genera desarrollo económico. El mapa que vemos en la presentación es un mapa elaborado por Goicoechea y Giusti en el 2018, y ellos básicamente lo que hacen es un análisis del distrito tecnológico en términos territoriales, en donde se dividen al distrito en 4 zonas, norte, sur, este y oeste, y básicamente lo que se puede ver es que en la descripción la zona norte de la ciudad es la zona que funciona como el centro urbano principal, es en donde se encuentran, el barrio está más consolidado y se encuentran la mayoría de los edificios tanto residenciales como comerciales, es el área de más movimiento de la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de la zona sur, que tiene una gran barrera urbana, que son las vías que se pueden ver ahí, y básicamente en la zona sur es donde se encuentran ubicados los sectores sociales en peores condiciones habitacionales, por ahí se identifican mayores condiciones de hacinamiento, al igual que otras zonas de la zona oeste o la zona este, son utilizadas por empresas de logística o de transporte. También el área tiene otras barreras como son los hospitales o los centros de salud, que generan como una serie de cortes en el tejido urbano. En términos de los beneficios que ofrece la pertenencia a este distrito, la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente fue modificada en el año 2017, establece que hasta el año 2034 el distrito va a ofrecer beneficios e incentivos para que las empresas, tanto las empresas como las instituciones educativas se ubiquen en el área, así como también se atraigan personas a residir en el área. Y en este sentido se puede identificar exenciones en el pago de impuestos como ingresos brutos o a los sellos, o exenciones en el impuesto inmobiliario del ABL
que es una política que a su vez se extiende también a aquellos empleados en relación de dependencia, buscando por ahí incentivar un poco esta modalidad de contratación, pero que a su vez esos empleados vivan o alquilen una vivienda única en el barrio. También se acceden a líneas de créditos blandas, a tasas preferenciales, y en términos de los beneficios para las instituciones educativas, se puede identificar que hay beneficios para las instituciones que se ubiquen en el distrito, así como también becas para los estudiantes que decidan tomar clases en esas instituciones. Una cosa que es bastante importante es de remarcar es que la idea de distrito tecnológico, lo que busca hacer es nuclear en una misma zona urbana, en una misma área, no solo a empresas de desarrollo tecnológico, sino también a instituciones educativas con esta idea de que compartir el espacio genera innovación, genera competitividad, genera a su vez también desarrollo territorial. Una de las modificaciones en el año 2010 sobre el barrio es la modificación en el factor de ocupación total del suelo, que se aumenta en un 25%, tanto para edificios residenciales como para empresas tecnológicas. En relación a los actores involucrados, básicamente el Ministerio de Economía y Finanzas de la ciudad es la autoridad de aplicación de la política de distritos. Previamente, antes de la creación del distrito tecnológico, existía y sigue existiendo el Centro de Atención al Inversor, que es básicamente la ventanilla de atención que tiene el gobierno de la ciudad a las empresas que participan del distrito, y bueno, también están las empresas tanto de software como de hardware. Hay una variedad de servicios biotecnológicos, de robótica, domótica. Actualmente, según datos del gobierno de la ciudad, como les contaba antes, existen 165 empresas en funcionamiento, hay 59 en obra, y 15 figuran como dadas de baja. Esa imagen que aparece en la pantalla es el mapa dinámico que provee el gobierno de la ciudad, en esa fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, que se puede cliquear y se puede conocer un poco más qué empresa es y en qué situación está el registro en el distrito. Bueno, para ir terminando, otra de las cosas sobre las que hicimos un análisis es el marco normativo. Como pueden ver ahí, es un marco normativo para la creación del distrito. Existe un marco normativo bastante extenso y con varios años previos al 2008, donde finalmente se crea el distrito, pero una cosa que es relevante aclarar es que el distrito se enmarca también en un régimen de promoción a la industria del software que el gobierno nacional argentino impulsa en el año 2004 con la ley 25.922. Bueno, y finalmente algunas de las preguntas que nos hacíamos, ¿por qué es relevante la política analizada y qué grandes decisiones de política debieron tomarse? La política es relevante porque básicamente lo que plantea es la reactivación de un área urbana, de una zona urbana deprimida de la ciudad, tanto en términos laborales como económicos y comerciales, atrayendo personas que trabajan en el área. Ahí también se genera en paralelo, y en esto hay una articulación público-privada, porque se genera en paralelo una necesidad de mejorar la movilidad del área con la extensión de la línea de subte, creación de ciclovías, metrobús y demás. Hay también una mejora en la seguridad, se evidencia mayor oferta académica, tanto escolar como universitaria en la zona, y se puede ver que la política que en principio busca generar desarrollo económico, genera a su vez desarrollo de infraestructura urbana en esta vinculación público-privada de impulso de la política. Sin embargo, no hay que dejar de ver que la política también puede tener algunos efectos negativos, como es el aumento de la densidad poblacional y edilicia del área, y un consecuente aumento del valor de los inmuebles y el suelo urbano, y esto
puede impactar en los sectores más desfavorecidos del barrio, en los sectores en la población original del barrio, y en el acceso a la vivienda de esos sectores, para lo cual es necesario generar políticas que eviten la gentrificación del área y eviten generar procesos de segregación que generen justamente el efecto contrario de integración social y urbana en un área que estaba más deprimida en la ciudad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melina, por tu exposición. Antes de abrir las preguntas a las preguntas de la audiencia, me gustaría darle la bienvenida a Fernando Estrafase. Fernando es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, tiene una extensa trayectoria en el tercer sector en Argentina y en el exterior. Desde 2015, secretario general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, y es profesor de la maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno. Así que, Fernando, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, Sofía. Yo les hablo desde el Distrito Tecnológico al que se refería Melina, porque la nueva sede del Gobierno de la Ciudad, ya desde hace 5 años, está ubicada acá. Fue pensada en su momento, como ustedes saben, como sede central, headquarter del Banco Ciudad, y alguien con mucha visión dijo, es un buen lugar para mudar el City Hall, la sede del Gobierno de la Ciudad, y de esa forma señalizar que el Distrito Tecnológico al que se refería Melina iba a ser un nuevo polo de atracción económica y cívica en la ciudad. Y efectivamente así se convirtió, porque hoy el metro cuadrado en esta zona vale más que en el microcentro, así que es uno de los indicadores a los que haría referencia el caso de Melina. Muy honrado de estar compartiendo con ustedes algunas ideas, con mis colegas Héctor, Celina, Alfonso, y con mi colega del gobierno también, Juan Maqueira, responsable de ese caso tan exitoso que él describió. Yo me voy a referir a 2 o 3 conceptos más estilizados de por qué usar el método de casos, a qué nos ayuda. Y para referirme a eso, voy a dividir mi intervención en 3 grandes temas. El impacto pedagógico que tiene el uso del método de casos, el impacto en la construcción de reputación institucional, que en las instituciones que llevan a cabo tanto la producción de los casos como que sirven de base para la producción de los casos, tiene el participar de este ejercicio, y en tercer lugar, el enriquecimiento de una comunidad de práctica entre aquellos que se someten al caso, aquellos que los producen y aquellos que los consumen o informan. Antes de seguir, también quiero señalar lo contento que me pone ver a muchos colegas que me encontré en los últimos 4 o 5 años en la materia dando vueltas por esta conferencia. En primer lugar, respecto del impacto pedagógico. Ustedes saben que especialmente para el estudio de las políticas públicas, tendemos a pensar en las políticas públicas como un hecho organizado producto de algún proceso racional que el hacedor de política llevó adelante para lograr esos objetivos. Bueno, esto que acabo de decir es en realidad la construcción ex post que hacemos de una sucesión de hechos y de procesos políticos que dan lugar a las políticas públicas, que solamente se terminan de compendiar una vez que todos esos hechos ocurrieron. Entonces, por eso en la ciencia política y en la administración pública, allí por los 80 más o menos, abundaron el método de casos como una forma de reconstruir los procesos políticos de los cuales los hacedores de política no eran tan conscientes al momento que los iban produciendo. Por eso el método de caso, especialmente para el estudio de la política pública, tiene la gran ventaja de reproducirnos el contexto de decisión, las restricciones, los incentivos que tenían aquellos que tenían que tomar la decisión en ese momento. Y esto es lo que distingue el estudio de una política pública y su desenvolvimiento de manera dinámica de la identificación de una política pública con un hecho legal o discreto, es decir, que ocurre en un momento determinado. El caso nos permite tener
la cadencia de la decisión de política pública y sobre todo los determinantes políticos detrás de cada momento de esa secuencia. Y en definitiva nos permite contrastar la teoría con la praxis. Para aplicar, por eso también el caso se empezó los casos de estudio en política pública tuvieron un auge muy importante, tanto como método de auscultación académica de los hechos, como especialmente como método de enseñanza. En definitiva, yo diría, los casos no inventaron nada, sino que terminaron mejorando, profundizando, algo parecido al método socrático, en el cual, sobre la base de unos hechos, hay una persona A que los enuncia y una persona B que los falsea. Bueno, el caso básicamente reproduce una serie de hechos que le permiten a quien lo dirige llevar adelante una discusión sobre situaciones y caminos alternativos con quienes están en la audiencia. En segundo lugar, en relación a la construcción de reputación institucional. Ahora ya es muy común para varias instituciones someterse al método de caso como una forma de justamente también construir reputación institucional. Me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años el caso de Arcor, que a partir de un caso que llevó adelante Booz Allen and Hamilton, reconstruyó toda esa rica historia de empresa familiar con 50 años y distintas generaciones llevándola adelante. Ahora, también esa reconstrucción institucional opera especialmente para las instituciones que construyen casos o que promueven la realización de casos. En el caso de la Escuela Kennedy de Gobierno, de Stanford, de Columbia, todas esas instituciones hacen de la construcción de casos un bien público que ponen al servicio de la sociedad, y eso me parece es la razón principal también, o uno de los principales beneficios detrás de la casoteca a la que Alfonso se refería y que es objeto de este encuentro. En la medida que la universidad y sobre todo las áreas de gobierno construyan cada vez más casos, les va a permitir ser parte de un network de instituciones internacionales que hacen de los casos y de los intercambios de casos justamente una moneda internacional, especialmente si, como describía Héctor, los casos responden a ese lenguaje internacional, a ese framework internacional con el cual se construye. El último esfuerzo institucional grande, además de este propio al que estamos haciendo referencia y que les recomiendo muchísimo, es el del Center for Public Impact de BCG, de Boston Consulting Group, que ya lleva construidos más de 200 casos en 55 países, con una innovación reciente, algo para lo cual sirve tanto el caso de ANSES que describía Héctor, como el caso de integración que describía Juan. Crecimos, los que estudiamos casos, con la idea de que los casos servían, especialmente en el Estado, para diagnosticar las fallas, para mostrar en qué fallaron los policymakers al hacer los casos. Bueno, la moda cambió. Hoy cada vez más se construyen casos para mostrar qué fue lo que funcionó bien en los casos de política pública. Y en relación a qué fue lo que funcionó bien, los casos sirven para explicitar una dinámica que quienes estamos en la gestión pública ya sabíamos, pero que de afuera a veces parece menos obvia, que es la frontera difusa entre político y burócrata, o entre policy makers y bureaucrats. Siempre hablamos en la materia del famoso paper que trata de delimitar bureaucrats o politicians. Los casos te permiten ver que ni el burócrata es tan burócrata, ni el político es solamente tan político que se guía por la intuición, y que la política pública es un espacio de intersección entre la decisión, la orientación y la visión política y la generación de consensos y la navegación de escollos políticos y la capacidad técnica para llegar a buen puerto. Los casos nos permiten ver protagonistas difusos de ambos lados.
Y termino entonces con la tercera referencia que iba a ser la comunidad de práctica, entre quienes los escriben, entre quienes los producen, entre quienes los diseminan. Cada vez más hay una fuerte comunidad de práctica entre quienes usan el caso como un elemento de advocacy o de incidencia, de referencia académica o incluso de referencia periodística. En el Center for Public Impact tiene un artículo en donde se sorprenden los caminos inesperados que toman los casos cuando habían sido diseñados quizás para una comunidad académica y terminan protagonizando artículos periodísticos de enorme relevancia. Así que por todo eso me parece que fue un gran acierto desde el principio de la maestría hacer parte constitutiva de la identidad de la maestría los casos. Porque además, trabajando no solo con el nivel federal, sino con el nivel subnacional de gobierno, como los dos casos que presentamos, mostramos que la innovación no es patrimonio ni de ninguna geografía en particular, ni de ningún gobierno en particular. Y termino con una, si ustedes me permiten, con una referencia personal, pero que hace también juego con el perfil que describía Héctor de mi actual jefe, Horacio Rodríguez Larreta, hace algunos años cuando estaba en ANSES. Mientras Héctor hacía el caso, mientras Héctor tenía una de las 3 reuniones tratando de construir el caso de ANSES, yo estaba en la segunda de las 3 reuniones, en mi primer trabajo con Horacio hace 20 y pico de años, escribiendo un libro en Sofía que se llamó Hacia un nuevo sector público, casos exitosos de gestión pública en el nivel local de gobierno. Ahí lo que estábamos haciendo era copiarle la metodología a David Osborne, que había escrito un libro muy famoso, un bestseller en ese momento, que se llamó Reinventing Government, en donde el tipo fue el primero que empezó a recorrer Estados Unidos buscando la innovación en el nivel local. Así que con Horacio y otros reconstruimos ese libro y algún día se los voy a mostrar porque así fue como conocí Rafaela y otras tantas innovaciones en el resto del país. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. La verdad es que les agradezco muchísimo, tenemos muchísimas preguntas que nos están formulando en el chat. Por una cuestión de tiempo, obviamente no vamos a poder tomar todas, así que voy a hacer 2 preguntas breves para cada uno de los oradores. La primera para Juan. Describiste un caso de política pública diseñado de abajo hacia arriba, ¿no? Bottom up. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en cuanto a la relación con los beneficiarios de esa política pública? Y la segunda, ¿qué modelo? Esta es una pregunta por ahí más, también más práctica, que tiene que ver con qué metodología de dirección de proyectos se utilizó para poder justamente alinear esos tiempos de los que hablabas, esta diferencia de tiempos entre política, gestión y burocracia. Y para Melina, 2 preguntas también relacionadas. La primera es, hablaste del aumento de la densidad poblacional y edilicia. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, las partes positivas y negativas de esto? Y la segunda, que está relacionada, tiene que ver con el proceso de gentrificación, y si nos puedes contar un poco más, ¿cuáles son las alternativas que hay cuando digamos, en distintas ciudades del mundo se han dado estos fenómenos? Así que, Juan, si te parece, empezamos por vos. Sí, por supuesto. Un aprendizaje muy relevante fue a la hora de desarrollar proyectos que nazcan de abajo hacia arriba, es que es muy importante que haya liderazgo en los barrios, que haya actores que tengan liderazgo real en los barrios. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en Barrio 20, un caso muy bueno en ese sentido. Se venía trabajando mucho con el gobierno, con Víctor Saunero, que es un referente histórico del barrio. Maxi Saunero, de hecho, estaba en la legislatura también y lideró el proceso de la legislatura. Y tuvo la grandeza en ese momento, Víctor, uno de los referentes históricos, junto a otros referentes históricos, con todo el peso que la historia tiene en cada uno de ellos, de abrir la mesa también cuando nosotros quisimos incorporar al resto del barrio. Y ahí hay un segundo aprendizaje, no solamente necesitas gente que tenga referencia real, sino tenés que ser muy generoso en la conformación de la mesa. Si actores relevantes quedan por fuera de esa mesa, es muy difícil que después la mesa tenga legitimidad.
En otro de los barrios, por ejemplo, en el Pabellón de Chacarita, en Fraga, había menos liderazgos establecidos y nos contó un poco más de tiempo poder desarrollar ahí el proceso de gestión participativa, con lo cual ahí hay un primer hito muy importante. Un segundo aprendizaje fuerte también tuvo que ver con los tiempos y las fechas, y es esta tensión que yo les decía de los 3 tiempos. Creo que todavía tenemos mucho espacio para administrarla incluso mejor. A veces por querer acelerar un proceso uno termina generando un resultado más negativo. A la vez, si el proceso no es lo suficientemente rápido y no responde a las tensiones políticas, probablemente no haya posibilidad de avanzar y de ir a fondo, con lo cual esa tensión no subestimarla nunca, porque es muy delicada y es muy difícil de administrar. Con respecto al modelo de proyecto con el que nosotros trabajamos, yo diría que ahí hay 2 puntas, una desde arriba y otra desde el instituto. Desde arriba trabajamos mucho con el tablero de control y el esquema de reuniones de seguimiento de Horacio, que tenía como jefe de gabinete en su momento, hoy como jefe de gobierno, y de Felipe Miguel también, que hoy es quien nos sigue, pero ese esquema de reuniones de seguimiento y de tablero de control es absolutamente necesario para que la administración pública avance. Uno de los casos en el cual yo estudié algo parecido es el caso del Comstat en Nueva York, de todo lo que desarrolló la policía de Nueva York y el alcalde de ese momento para poder seguir el avance del crimen y demás. Bueno, ese es un buen modelo bastante parecido a las reuniones de seguimiento. Y después en el instituto trabajamos con otro triángulo, digamos, organizacional, que para nosotros es muy importante. Eran 3 cosas que teníamos siempre muy presentes. Una tiene que ver con la gestión propiamente dicha, que básicamente es identificar cuáles son todos los recursos necesarios para poder avanzar en la política pública, definir los procesos que te permitan que esos recursos empiecen a jugar, y después ir midiendo los resultados a medida que vas avanzando. Un segundo componente que tiene que ver no solamente con tener la gestión bien trabajada y pisada, sino también que toda la organización esté en comunión con el propósito o con la visión de la organización. Es absolutamente necesario no solamente que los procesos racionales de cómo la gestión va a funcionar caminen, sino que también haya un compromiso fuerte de la organización con el propósito de la misma. Y si se puede, que ese propósito esté trabajado con la organización. Nosotros hicimos mucho laburo para que el propósito fuera definido por los mismos empleados del instituto. Y un tercer tema que tiene que ver con los vínculos dentro de la organización y con el clima laboral. En general, cuando uno lee teorías del management, hay mucho foco en la gestión y en los procesos, o mucho foco en el propósito. El tema de los vínculos entre la persona y el clima laboral suele no estar tan presente, no es lo primero que salta. Yo, para ser polémico, diría, si vos tenés buen clima de laburo, buenos vínculos entre las personas, podés paliar no tener un propósito tan claro e incluso los procesos que no te funcionen tan bien. Si tenés buenos procesos y buen propósito, pero la gente no se habla y no trabaja bien en equipo, muy difícil que la cosa avance. Ahí nosotros armamos un modelo en base a este triángulo que creo que fue positivo y funcionó muy bien. Quiero aprovechar porque en privado, y le pido disculpas al resto, pero me llegaron bastantes preguntas con respecto a Estación Buenos Aires, que es un programa que tenemos abierto con el Gobierno Nacional y que no hemos podido todavía destrabar. Entiendo y puedo empatizar con la frustración y el enojo. Si yo estaría en el lugar de cada uno de ustedes, estaría muy enojado también. Entiendo el esfuerzo que han hecho y entiendo lo difícil que está el panorama como para que no estemos pudiendo avanzar todo lo rápido que me gustaría. Estamos trabajando para destrabarlo. Yo espero que en los próximos días podamos decirles ya la fecha del sorteo para aquellos que van a ir a sorteo. Pido disculpas en nombre nuestro. Saben, creo, y si no lo digo, que estamos trabajando con el Gobierno Nacional para poder destrabarlo. Estamos mucho mejor que hace algunas semanas, cuando le dije que iba a tardar 2 semanas, tardamos un poco más de eso, pero lo vamos a destrabar en los próximos días. Gracias, Juan, gracias por las respuestas. Ahora sí, Melina. Bueno, yo, respecto de las ventajas y desventajas de la densidad urbana, inclusive en este contexto en donde la densidad urbana está siendo puesta en duda y criticada bastante debido a este encierro al que fuimos forzados,
soy una gran defensora de incentivar y promover la densidad urbana, incentivar y promover la densidad de las ciudades. Las ciudades que son compactas, que tienen un buen acceso a servicios públicos, un buen acceso a medios de transporte público, las ciudades que logran ser diversas en su composición y tener mixtura social en su territorio, son las ciudades más sustentables, son las ciudades que son más equitativas en la provisión de los servicios urbanos. Entonces, en términos de densidad urbana, para mí hay muchísimas más ventajas que desventajas. Sí, en términos de desventaja, la provisión de servicios, el acceso a comercios, a los lugares de trabajo, el acceso a transporte público de calidad, genera aumentos del mercado inmobiliario, aumentos del precio del suelo. Entonces ahí está un poco el rol del sector público en la regulación, en el control respecto de quién accede, a qué servicio, a qué costo, cómo se reparte la política pública, cómo se gestiona la ayuda desde el gobierno y a qué sector. Y un poco respecto más específicamente sobre políticas como la del distrito tecnológico en términos de desarrollo urbano, creo que una de las formas de evitar la gentrificación, evitar las consecuencias de la gentrificación son esto que contaba Juan un poco para los barrios de Villa 20, Rodrigo Bueno, es involucrar al vecino, involucrar al que estaba en el territorio previo a la implementación de la política, conocer el territorio, conocer con qué territorio uno está trabajando y de qué manera está generando, planificando ese desarrollo urbano, implementando ese desarrollo urbano, y desde un nivel de gobierno es sumamente fundamental que el abordaje sea multidisciplinario y sea multidimensional. Esto entender que cuando se piensa, se busca el desarrollo de un área como es, no sé, el sector económico, tiene un impacto en la cuestión social, tiene un impacto en quienes habitaban el territorio previo a la definición de la política. Entonces, me parece que hay formas de evitar las consecuencias negativas de políticas como las del distrito tecnológico, y esto es haciendo un abordaje multidimensional. Y atendiendo a otros actores que no son aquellos que necesariamente van a llevar adelante el proceso de desarrollo tecnológico que va a generar ese desarrollo económico, pero que sí o sí forman parte de ese sistema urbano, de ese entramado social y urbano. Muchísimas gracias, Melina. Ahora le doy paso a Celina Cantú. Celina es la directora de la Maestría en Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que sabemos que habrá muchas preguntas más, pero también tenemos que ser puntuales, así que bueno, en todo caso ya habrá oportunidad de organizar algo más para poder interactuar, seguir interactuando sobre este tema. Alfonso sintetizó con mucha claridad el lugar que ocupa el método del caso en nuestras aulas. Héctor iluminó muy bien su valor como vía de transformación de la realidad externa y de las personas, y también como aporte al proceso de toma de decisiones. Y creo que los dos casos que presentaron Juan y Melina muestran un enorme potencial en este sentido para ser explotados esos casos con ese sentido. Así es que bueno, muchísimas gracias, y bueno, parafraseando un poquito a Fernando, que lo disculpamos porque tenía que retirarse, pero bueno, Fernando, ustedes muchos han sido alumnos de Fernando actualmente o ya como graduados, y saben que sus clases son un excelente ejemplo del uso del método, en el que en términos de Héctor podríamos decir que se aprende de las conferencias, pero mucho más de la experiencia. Así es que la verdad es que simplemente para cerrar, creo que aquí está presente buena parte de la comunidad de nuestra escuela de gobierno, alumnos, graduados, profesores y muchos allegados que tenemos de distintos ámbitos, así es que muchísimas gracias. Creo que, bueno, en el aula, tanto los alumnos como los profesores podrán ir apoyándose cada vez más en este método.
los alumnos como para prepararse en el aprendizaje, y también, ¿por qué no?, como propuestas cuando les toca la parte de la producción de investigaciones y de propuestas de políticas públicas, también los invitamos a apoyarse en el método del caso. Después mencionaba Fernando la red institucional. Muchos de ustedes como alumnos y graduados ocupan lugar en instituciones donde seguramente tienen muchos casos de éxito y de fracaso, que nos podrán acercar como para pensar producción para nuestra casoteca. Y finalmente esta red, esta comunidad de práctica a la que se refería Fernando, donde creo que tenemos que aprovechar para utilizar los casos, para soportar la toma de decisiones, para no perder la oportunidad de generar aprendizaje, y sobre todo para gestionar de alguna manera ese conocimiento. La Escuela de Gobierno está abierta, y la Casoteca especialmente, para que usemos cada vez más nuestros casos y para que crezcamos en casos, que de alguna manera es un lugar de los tantos que podemos tener, donde podemos ir de alguna manera reuniendo todo ese aprendizaje y poniéndolo a disposición de toda esta comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Sofía, te agradezco, y bueno, quedamos a disposición. Sofía, te dejo para el cierre. No, mucho más, simplemente agradecerles a Héctor, a Melina, a Juan, a Alfonso y a Celina también por apoyar la organización de este evento, a Guadalupe, la persona técnica, y tenemos a Juan con un... y agradecerles la verdad a todos por el interés, y esperamos poder organizar actividades similares en el futuro cercano. Así que nos estamos viendo. Gracias a todos.